Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5 del segundo trimestre. El título de la lección es Obediencia, el fruto del reavivamiento. Esta semana vamos a ver las evidencias verdaderas de lo que es un verdadero reavivamiento. Y antes de continuar con lo que será la lección de esta semana, quiero sencillamente agradecerles a todos aquellos que están orando por nuestro ministerio, a todos aquellos que están colaborando con nuestro ministerio y que tal vez algunos de ustedes ni saben de qué estoy hablando. Posiblemente usted no ha ido todavía allá abajo donde dice proyecto sitio web, donde nosotros estamos impulsando un proyecto para tener nuestro propio sitio web donde vamos a estar compartiendo más materiales de mi escuela sabática. Sinceramente les agradezco de todo corazón sus oraciones, sus generosos aportes y sobre todo su apoyo incondicional a este ministerio. Y sin más preámbulos, continuemos con la lección de esta semana. Esta semana vamos a tener temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a estudiar cómo es una vida ya transformada. Cómo se comporta aquel que ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo en esta vida y se prepara para la vida próxima. Seguidamente vamos a descubrir cuál es el costo de la obediencia. ¿Hay algo que pagar por la obediencia? Eso vamos a estar entendiendo esta semana. También vamos a comprender qué pasa cuando el Espíritu sorprende. Vamos a ver un caso muy especial y muy particular de un hombre que fue sorprendido por el Espíritu Santo y como consecuencia su vida cambió radicalmente y después hizo cambiar la vida de otros por el poder y la potencia del Espíritu Santo que lo sorprendió. Además de eso, vamos a comprender cuando hay sensibilidad al llamado del Espíritu Santo. Algunas personas perciben el toque especial del Espíritu, otras lo dejan pasar y ni cuenta se dan que Dios les está haciendo un llamado especial. Eso vamos a comprender esta semana. Y finalmente vamos a disfrutar por qué es importante la obediencia guiada por el Espíritu Santo. Estudiemos la lección de esta semana y disfrutemos cuál es la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 4 y 5. La Biblia dice así: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia nos está diciendo en este versículo que nuestras armas, las armas de nuestro ejército espiritual, llamado el ejército de Dios, el ejército cristiano, tenemos armas que no son carnales. No son carnales, ¿por qué? Porque son armas espirituales. La guerra es espiritual, por lo tanto las armas deben de ser espirituales. Y dice que estas milicias están armadas espiritualmente para derribar argumentos, para derribar todo aquello que trata de levantarse en contra de Dios. Están hechas estas armas para la destrucción de fortalezas. Pero algo interesante que me llama la atención es la parte final del versículo 5, que dice que estas milicias o estas armas espirituales nos ayudan a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nuestros pensamientos deben de estar sujetos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque estas son las armas espirituales que nos van a ayudar a derribar las fortalezas. La lección de esta semana es una lección verdaderamente bien interesante porque en ella podemos encontrar
lo que es el fruto del verdadero reavivamiento. Como he estado comentando, algunos malinterpretan el reavivamiento y lo confunden con las emociones, producto de que tal vez se sumergen en un libro acerca de los tiempos finales, las señales, la destrucción, la muerte, la persecución y todo lo que es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces esta gente queda alterada, nerviosa, y creen que eso es reavivar la fe. En realidad lo que están ellos es preocupados, ansiosos, desesperados y con miedo. Entonces, ¿qué es lo que es el verdadero reavivamiento? Aquí dice en la lección que hubo un tiempo, es una ilustración de impacto, dice, un hombre llamado Evan Robert se puso con sus amigos, comenzaron a orar fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo y como consecuencia estuvieron intercediendo por el pueblo, estuvieron estudiando la Biblia y estuvieron compartiendo la fe. Oiga bien, hicieron tres cosas. Número uno, interceder por el pueblo que les rodeaba. Número dos, estudiaban con diligencia y a profundidad las Escrituras. Y número tres, compartían la fe con todo el pueblo. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo los resultados vinieron allí en el pueblo de Gales? Resulta que los resultados de este avivamiento se vieron por todo el país. Durante el día la gente concurría de miles a la iglesia para orar. Los groseros mineros de allí de Gales, que normalmente maldecían, se transformaron en caballeros bondadosos y corteses. Si eso es impresionante, escuche lo que impresiona más. Aún los caballos que trabajaban en las minas de carbón tuvieron que aprender nuevas órdenes, porque estos hombres maltrataban a los caballos, los trataban groseramente de una manera terrible. Entonces, al cambiar la conducta de estos hombres mineros, resulta que los caballos tuvieron que reaprender su conducta. Aunque los caballos que trabajaban en las minas de carbón tuvieron que aprender nuevas órdenes, porque los mineros ya no maldecían más. Vidas transformadas y obedientes brotaron de corazones convertidos. Esta es una evidencia irrefutable de un verdadero reavivamiento. Estudiemos y aprendamos de la lección del día domingo con el tema que es la vida transformada. ¿Cómo es una vida ya transformada? Eso vamos a estudiar. Este día podemos ver lo que es la base sólida y clara de lo que es la transformación de un ser humano cuando se pone en las manos de Dios y está dispuesto a ser usado. En este día podemos ver la experiencia del apóstol Pedro, el antes, el durante y el después de la cruz. Realmente es sorprendente lo que podemos estudiar en este día. Dice que el reavivamiento no resulta en algún sentimiento cálido y difuso de supuesta cercanía a Jesús. O sea, si usted se siente emocionado al acercarse a Dios buscándole, eso es normal, pero no quiere decir que si siente emociones y se emociona, no es necesariamente un reavivamiento. Las emociones tienen su parte, pero no es ese prácticamente el fin y el medio en sí. Hubieron grandes hombres que escribieron los relatos bíblicos. Algunos se sintieron en algún momento muy próximos a Jesús, tanto así que escribieron cosas bien interesantes, tanto así que describen la manera maravillosa como Dios los usó. Sin embargo, hubieron también momentos en los cuales esos mismos hombres se sintieron distantes, lejos de Jesús, y hubieron otros momentos en que se sintieron elevados en emoción y éxtasis sobre la experiencia de estar en la presencia del Señor. Ellos se deleitaron en el gozo de su presencia. Sin embargo, nuestros sentimientos no son el fruto del reavivamiento, pero la obediencia sí lo es. En otras palabras, cuando usted siente la convicción de hacer la voluntad de Dios, usted lo va a notar, que usted desea agradar a Dios. Sin embargo, esto es evidente en la vida de los discípulos después del Pentecostés. En el caso de Pedro, nos encontramos a Pedro antes de la cruz, cuando Jesucristo está próximo a morir. Se encuentra Pedro allá afuera en el patio, y estando allí en el patio una mujer lo reconoce y le dice, ¿sabes qué? Tú también estabas con el Galileo. Decir eso era decir, tú también estabas con esa gente, con este hombre de Galilea, que es un hombre revoltoso y conflictivo. Y Pedro dice, no, yo no conozco a ese hombre, ni sé quién es.
y se va de allí y se va al otro lado del patio y se encuentra con otra mujer. Esta otra mujer le dice, sí, sí, tú también estabas con el Galileo. Tu manera de hablar es como la de ellos. Y dice, yo no conozco a este hombre. Y dice que de tal manera, la manera de hablar de Pedro, empezó a maldecir y empezó a decir cosas groseras. Entonces el gallo cantó, en la tercera vez que él le negó. Así es que Pedro era débil en su carácter con relación a Dios. Seguidamente lo vemos después de la resurrección, cuando Jesús, después de haber comido con ellos, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él dice, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Y después el Señor le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas más que esto? Hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice, Señor, tú sabes que te amo. Y después Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice, Señor, se empezó a entristecer y dice, tú lo sabes todo. Él fue confrontado con su realidad. Dios lo quería confirmar en la fe. Y él se confrontó a sí mismo y se vio a sí mismo débil, frágil y poco y falto de fe. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Entonces de esta manera podemos ver el antes, el durante y el después. Pero me impacta grandemente después de la venida del Espíritu Santo, después del Pentecostés, la experiencia del apóstol Pedro. Resulta que él se comportó de una manera imparable en la fe, pero primero tuvo que pagar el precio de la obediencia, tuvo que ser humillado, tuvo que ser zarandeado para ser confirmado en la fe. Y de esta manera vemos a Pedro después del Pentecostés. Dice que habían milagros por las calles, la gente sacaba a los enfermos, la sombra de Pedro pasaba y tocaba al enfermo y eran sanados. Entonces lo agarraron a Pedro, lo pusieron en la cárcel y estando allí en la cárcel, Dios saca a Pedro de la cárcel. Van a la cárcel los alguaciles, los gobernantes, la gente de política y encuentran que la cárcel está cerrada, el preso no está y encuentran al preso en la calle predicando. Y saben, ahí se encuentran unas maravillosas palabras que son muy conocidas por ustedes y por mí. Cuando Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué fue lo que pasaba allí? Resulta que los dirigentes de la junta de aquel entonces y el sumo sacerdote confrontaron a Pedro y le dijeron, mira, te dijimos que no anduvieras predicando en este nombre, ya llenaste con tu doctrina toda la ciudad, has andado predicando y te echamos preso por eso, que no entendés que no tienes que andar predicando en ese nombre. Entonces Pedro dijo, ¿saben qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora les voy a leer rápidamente lo que en realidad Pedro dijo. Versículo 29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, está hablando Pedro, quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu de Dios, Dios lo da a los que le obedecen, a los que estén dispuestos a ser transformados, a ser usados por Él, a ser luminares, encendidos, para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta fue la experiencia transformadora de Pedro, antes y después de la experiencia con el Señor. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó una diferencia dramática en la vida de Pedro. Lo transformó de un creyente débil y vacilante en un discípulo lleno de fe y de obediencia. El ejemplo poderoso de lo que el Espíritu Santo puede hacer por cualquiera que se entrega con fe y obediencia a nuestro Señor. Pedro es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en ti y lo que Dios puede hacer en mí. Puede transformarnos para su honra y para su gloria. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos y comprendamos lo que dice la lección del día lunes con el tema que es elevado costo de la obediencia. ¿Cuál es ese costo? Eso vamos a estar estudiando. Muy bien, la lección del día lunes es una lección poderosa porque nos ayuda a comprender cómo cuando usted quiere lograr algo,
tiene que pagar el precio. Muchas personas desean alcanzar y conquistar cosas. Algunos de ellos están confundidos porque no saben ni qué escoger de la vida. ¿Cómo lograr escoger lo mejor? Una vez que usted escoge lo mejor y lo más bueno, solamente tiene que hacer un plan cómo lo va a hacer y seguidamente pagar el precio para obtenerlo y seguramente lo obtendrá. En este día, uno de los primeros ejemplos de fe y del costo de la fe se puede ver en la vida del joven Esteban. Dice que estaban queriendo elegir a alguien especial para el ministerio y entre ellos escogieron a varias personas, a 7 diáconos, y entre ellos escogieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice que estaba lleno de gracia y de poder, tanto así que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no solamente era un predicador, sino también que él le acompañaba el don y el ministerio de hacer milagros. Sin embargo, la Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente recibirán persecución. Todos los discípulos, menos uno, sufrieron la muerte del martirio. Fueron apedreados, encarcelados, quemados en estaca y naufragaron. A veces la guerra espiritual fue feroz, pero Jesús, su Señor y Salvador, estuvo a su lado para fortalecer su fe. Esteban dio un tremendo sermón y al dar este tremendo sermón, él concluyó su sermón acusando a los líderes religiosos de Israel de violar el pacto de Dios y resistir la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Que los líderes religiosos, cuando oyeron estas cosas, dice la Biblia, se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús. Y entonces dice que era tanta la ira que sintieron en contra de Esteban, que lo sacaron de la ciudad a empujones, y allí en la ciudad, fuera de la ciudad a empujones, lo apedrearon y empezaron a golpearlo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, veo los cielos abiertos, y vio a Dios. Y entonces dijo, Señor Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces dice que lo mataron, y cuando él dijo, veo los cielos abiertos, y pidió perdón por ellos, dice que expiró y entregó el Espíritu Santo. Los que quieran vivir piadosamente recibirán persecución, y el que se mete al Redentor tiene que morir crucificado. Esteban fue obediente al llamado de Dios y fiel a la misión que le dio aún hasta la muerte. Aunque no todos seamos llamados a morir por nuestra fe, necesitamos estar tan comprometidos con nuestro Señor que si fuéramos llamados a la muerte, tendríamos que morir. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera. Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué dije? No temáis, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Pero es que, hermano, viene la persecución. No temáis a los que matan el cuerpo. Si tu blanco, si tu meta, si tu objetivo, si lo que quieres alcanzar es el cielo, ¿qué importa que esto mortal se muera? Si Jesucristo lo va a levantar revestido de incorrupción. Así es que hay que pagar el precio, si fuera posible hasta la muerte. El Señor dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es cuando el Espíritu sorprende. Veamos qué nos dice, qué pasa cuando hay sensibilidad en el alma. Muy bien, en este día es la experiencia hermosa de lo que es cuando el Espíritu de Dios sorprende a un individuo que está de manera renuente y rebelde, yendo por caminos equivocados. Aunque Saulo estaba realmente equivocado, él era un hombre sincero. Él estaba sinceramente equivocado. Y al viajar por Damasco para capturar a los cristianos y arrastrarlos a Jerusalén, Pablo se encontró con Jesús de manera cara a cara. Sigo leyendo. Jesús lo sorprendió dramáticamente. La experiencia de Saulo en el camino a Damasco cambió no solo su vida, sino también la vida del mundo entero. Resulta que Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo, iba
de camino yendo por un lugar llamado Damasco. Casi llegando a Damasco, él vio un resplandor tan glorioso que lo dejó ciego y lo hizo caer por tierra. Además, él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo escucha esta palabra, dice Saulo, Saulo, significa que él estaba hablando con ternura, con cariño, como quien dice, le estaba diciendo: Pablito, Pablito, ¿qué estás haciendo? Entonces él, como no miraba nada, solo veía la luz, dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, aunque él sabía de Biblia, aunque él sabía el Torá, aunque él sabía de religión, de ritos, de doctrina, él no conocía al Señor. Entonces el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces ahí comienza la pregunta. Entonces dice Pablo: ¿y qué quieres que haga? Oiga bien, cuando hay reavivamiento verdadero, la obediencia viene de manera natural. El apóstol Pablo dice o pregunta al Señor: ¿qué quieres que haga? Pero entonces el Señor no le responde inmediatamente, sino que hace algo interesante. Pasa esta tarea a la iglesia de Dios en esta tierra. Ya no era la iglesia anterior, era la iglesia. Ahora era la iglesia apostólica. Entonces le dice: ¿sabes qué? Vete a Damasco, que literalmente significa una planta de dulce olor. Vete a Damasco y ahí se te va a mostrar lo que tienes que hacer. Entonces los hombres que iban con Pablo vieron realmente la luz, pero no escucharon la voz, no vieron nada. Entonces lo llevaron de la mano, dice. Pablo estaba temeroso, temblando, le llevaron a Damasco. Y por 3 días él estuvo técnicamente ciego, sin ver. Pero algo interesante, que había en Damasco, dice Hechos capítulo 9, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, dijo: Señor, heme aquí. Oiga bien, que es literalmente obediente. Ananías a la voz de Dios la reconoció de manera inmediata. Y le dice: Ananías. Y él respondió, dijo: heme aquí. Señor, levántate, le dice el Señor, y ve a la calle que se llama derecha, a la casa de Judas. Allí está un hombre que tuvo una visión y te está esperando. Y este hombre se llama Saulo de Tarso. Y dice Ananías: ¡oh, Señor! Yo he escuchado mucho acerca de este hombre. Es un hombre terrible que persigue en la iglesia, que los anda buscando cómo matar, echarlos presos, llevándoselos a Jerusalén. Señor, ¿cómo me puedes mandar a ese lugar? Entonces le dice el Señor: este es un instrumento escogido. Él se le ha mostrado cuánto ha de padecer. Y dice Ananías: bueno, Señor, si tú lo dices, yo obedezco. La palabra clave aquí es obediencia. Entonces Ananías obedece, se va a la calle que se llama derecha, llega a casa de Judas y encuentra a Saulo, y allí se encuentran los dos. Y viene Ananías, un siervo de la iglesia apostólica, que fue encomendado para orar por Pablo, para que Pablo recobrara la vista y entendiera lo que Dios quería con él. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú si te hubiera pasado esto como Saulo? Yo no sé si has tenido esta experiencia. Debo decirte sinceramente que yo la tuve. No de un caballo, pero algún día les voy a contar literalmente mi testimonio. ¿Qué hubieras hecho tú en la posición de Ananías? Hay gente por las cuales, sinceramente, algunas veces parecieran no dar deseo de orar. Gente que parece estar en contra de la iglesia, en contra de todo lo que es de Dios, y se llaman cristianos. ¿Hemos de orar por esa gente? Pues son como Pablo. Y Ananías obedientemente se fue. Y Saulo dijo: ¿qué quieres que haga? Y le dijo el Señor: ve allá, a esta casa, ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Ananías dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, pero si tú me mandas, yo voy. Al viajar por Damasco para capturar a los cristianos, Pablo fue derribado literalmente del caballo. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y la experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos en esta tierra. Hay gente que cree que son independientes, que ellos tienen la potestad y el poder, y que la iglesia no tiene ninguna autoridad. Mucho cuidado. Dios le ha dado la autoridad a la iglesia. Él le ha dado la autoridad para atar y para desatar. La iglesia es puerta del cielo y casa de Dios. Mucho cuidado. Sigo leyendo. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación de Cristo a quien perseguía,
se lo colocó en directa comunión o comunicación con la iglesia, que es la luz del mundo. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Saulo? ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de Ananías o en lugar de Saulo? Cuando el Espíritu sorprende que vas en dirección equivocada, Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. El Espíritu te va a sorprender, te va a impresionar, y Dios mismo te va a revelar de tal manera que vas a entender el camino. Ahorita mismo recuerdo en mi corazón las palabras que dicen, vas a oír una voz que te va a decir, mira, este es el camino, andar por él. Estudiemos la lección del día miércoles y aprendamos qué nos dice ella con el tema que es sensibilidad al llamado del Espíritu. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección que es realmente crucial, porque es el momento en el cual se enfrentan dos grandes hombres, y podríamos decir tres, a la verdad de Jesucristo. Resulta que a lo largo del ministerio del apóstol Pablo, él fue guiado por el Espíritu Santo. Él fue realmente instruido por el Espíritu de Dios, y él recibió el poder de lo alto. En su defensa ante el rey Agripa, él describió la visión celestial que él tuvo en camino a Damasco. Y ante esta situación, en el libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 19 al 32, describe prácticamente lo que sucedió. Pablo estaba frente a Agripa y él le empieza a relatar la experiencia que él tuvo camino a Damasco. Él le escuchó y Pablo le dice, por lo cual yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces le dice, oye, cuéntame un poquito más acerca de eso. Y él empieza a contar de Moisés y de Jesús y toda la historia de redención. Y entonces Festo, que también estaba allí, dijo, oh Pablo, ¿sabes qué? Estás loco. Yo no sé, pero parece que las muchas letras te han vuelto loco. Y entonces Pablo responde, no estoy loco, excelentísimo Festo. Entonces, Festo, no estoy loco. Y entonces él empieza a relatar y le dice, señor rey, sobre estas cosas, usted sabe lo que son estas cosas. Y empieza a relatarle. Y entonces Agripa se confronta con la verdad que el apóstol Pablo le está explicando elocuentemente. Y entonces el rey Agripa respondió, Pablo, ¿sabes qué? Por poquito me persuades a ser cristiano. El Espíritu de Dios estaba allí presente, convenciendo los corazones. Sin embargo, el rey Agripa dijo, por poquito, o sea, casi me salvo, por poco. Entonces, no podemos estar por poco salvo o casi salvo, o somos o no somos salvos. La sensibilidad al llamado del Espíritu debe de ser una conducta de obediencia y de atención a Él. El rey Agripa no se dio al poder convincente del Espíritu Santo. Su propia autosuficiencia y sus deseos egoístas estaban en conflicto con los impulsos del Espíritu que lo animaba a una nueva vida en Cristo. Él rechazó el llamado y por lo tanto podríamos decir que el rey Agripa rechazó el llamado de salvación y escogió la perdición. Al seguir obediente la conducción del Espíritu Santo y caminar a la luz de la verdad de Dios, Él revelará continuamente más luz y verdad. De igual manera, cuanto más alejemos las insinuaciones del Espíritu Santo y tanto más lo recitamos, más duro se pondrá nuestro corazón. El Señor está allí llamando, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Tú eliges, yo elijo. No vayamos a escoger, como dijo el rey Agripa, por poco me persuade. Hemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hemos de escuchar, poner atención e identificar cuando el Señor nos está llamando. Continuemos con la lección de esta semana. Comprendamos y aprendamos lo que nos dice la lección del día jueves con el tema que es obediencia guiada por el Espíritu. Muy bien, en este día es un día muy especial porque nos presenta claramente qué significa estar realmente reavivado, o mejor dicho, haber hecho una reforma en nuestras vidas. Resulta que la obediencia guiada por el Espíritu nos presenta que el Espíritu Santo tuvo un lugar muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice que Él fue engendrado por el Espíritu
de Dios. Asimismo, en el libro de Lucas dice, cuando él dijo que él se levantó a leer el libro, en Lucas capítulo 4 creo, dice que él fue ungido y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y si usted lee el relato bíblico, usted se va a dar cuenta que después de ser bautizado, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, aún para ser tentado por el enemigo. Así es que es notorio que la obediencia o la clave de la obediencia está ser guiado por el Espíritu de Dios o por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, nos dice cuáles son los aspectos de una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, aquí nos presenta a Jesús como aquel que era Dios, pero no se hizo igual a Dios o no quiso, por así decirlo, usurpar el lugar de Dios en esta tierra, sino que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Dice, sí, es así. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, dice, número 1, se despojó de su naturaleza divina. Número 2, dice, se hizo siervo. Y número 3, se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Por eso, o por lo cual Dios, también dice, le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, obviamente tienen frutos. Y esta lección habla de los frutos de una relación que usted tiene con Dios y cuando el Espíritu de Dios está sobre usted. Quiero hacer referencia en este día a lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5. Dice, capítulo 5, los versículos 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne. Oiga bien, la carne tiene obras, son manifiestas estas obras. Estas obras son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero en contraste tenemos los frutos del Espíritu. Versículo 22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, vivir en el Espíritu, tener obediencia en el Espíritu, es ser guiado por el Espíritu de Dios. Así es que Jesús proporcionó un ejemplo de cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida de obediencia, dispuesta y sumisión humilde a la voluntad del Padre. Es una vida de oración, dedicada al servicio y al ministerio, de una vida consumida por el apasionado deseo de ser salvos, salvar a otros, porque el deseo del que es nacido en el Espíritu es ser salvo y llevar la salvación a las almas que aún no le conocen. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 hace una analogía y dice, si eres esclavo del pecado o si eres siervo. Si antes eras esclavo del pecado, tú has sido liberado del pecado para ahora ser siervo de la justicia. Ahora, si tenemos el espíritu de esclavitud del pasado, entonces no hemos sido adoptados como hijos. Pero si hemos sido o tenemos el espíritu de adopción como hijos, entonces clamamos a nuestro Padre, Abba, Abba, Padre. Esta es una obediencia guiada por el Espíritu Santo. Comprendamos y disfrutamos o disfrutemos de la conclusión de esta lección. Recibamos total bendición con la conclusión de esta lección. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección obediencia, el fruto del reavivamiento, nos ha demostrado que la obediencia es el resultado de una relación con nuestro Señor Jesucristo. En realidad, la obediencia es la meta, es el blanco, es la elevada vocación del verdadero cristiano. En la puerta de entrada del sendero que conduce a la vida eterna, Dios pone la fe y reviste todo el camino con la luz, la paz y el gozo de la obediencia voluntaria. La obediencia no puede ser por temor, la obediencia no puede ser por interés,
tiene que ser por amor, voluntariamente. Por favor, si te ha gustado esta lección, ponle allá abajo, ponle like, comenta esta lección, compártela y, ¿por qué no?, suscríbete a nuestro canal de Mi Escuela Sabática. Y así podemos ver que en realidad el Espíritu Santo es para todos, no es ninguna distinción de raza, color, tamaño. Dice que la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor, a su servicio. El Espíritu Santo se le da al Señor a quienes le obedecen, a quienes están dispuestos a ser usados, a gastarse y a gastar su vida en servicio para la salvación de los perdidos. El Espíritu Santo también tiene un trabajo especial que es el que transforma, hace que el ser humano sea moldeado a la perfecta imagen del Señor. Los hombres y las mujeres, a través de largos siglos de persecución y prueba, gozaron de una medida de la presencia del Espíritu en sus vidas. Se destacaron como señales y prodigios en el mundo, revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Así es que es real la obediencia, el fruto del avivamiento. Esto realmente es maravilloso. Esta semana aprendimos 5 conceptos que, a mi juicio, son conceptos reales de bendición y de salvación. Por ejemplo, estudiamos que la vida transformada del apóstol Pedro es un ejemplo perfecto de que tú y yo podemos ser transformados. Vimos a un apóstol débil, un poco flojo en la fe, temeroso, que solo le gustaba llamar la atención, pero después él fue transformado y lo vimos ante el concilio con poder y autoridad, predicando la palabra de Dios y diciendo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. También descubrimos el elevado costo de la obediencia. En esta vida todo podemos lograr, pero hay que pagar un costo. Y para llegar al cielo, algunas veces, si es necesario, vamos a tener que ofrendar nuestra vida en sacrificio para poder alcanzar el cielo. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También aprendimos cuando el Espíritu sorprende. Realmente el apóstol Pablo era un creyente, sin embargo estaba sinceramente equivocado. Perseguía y asolaba a la iglesia y se confrontó un día con su verdad. Descubrió que él estaba equivocado y entonces le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo para ser el predicador de los. También comprendimos que la sensibilidad al llamado del Espíritu Santo es muy importante. El apóstol Pablo se enfrentó a Festo y a Agripa, al rey, para dar testimonio de la experiencia que tuvo al encontrarse con Jesús. Festo le dijo, Festo, estás loco, Pablo. Muchas letras te vuelven loco. Y Agripa dijo, por poquito y me persuades a ser cristiano. Casi llega la salvación, Agripa. Que no nos pase a nosotros. No resistamos el poder del Espíritu Santo. También descubrimos que realmente la obediencia guiada por el Espíritu de Dios es el secreto del éxito. Entendimos que Jesús fue engendrado por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Y los que han nacido del Espíritu no viven conforme a la carne. Nuestras milicias no son carnales, somos guiados por el Espíritu y son manifiestas las obras de la carne. Hemos de tener pues los frutos del Espíritu Santo. Esta fue la lección número 5. La próxima semana estudiaremos la lección número 6 con el tema que es confesión y arrepentimiento. Condiciones para el reavivamiento. Si te ha gustado esta lección, por favor ponle like ahí abajo. Comenta esta lección, compártela y suscríbete a nuestro canal. Y por favor visita abajo nuestro proyecto sitio web. Allí te vas a dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos frente a ustedes en este canal de Mi Escuela Sabática. Gracias por visitarnos. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Hasta la próxima semana.